Diario de un amor impuro, de Luis Vargas Ramírez. Capítulo 3. Máscaras. La tía Betty. Beatriz Conde estudió enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializó en enfermería quirúrgica. Consiguió su plaza en el estado de Hidalgo del Hospital General de la Zona un 5 de noviembre. Fue ahí cuando decidió mudarse de la Ciudad de México. Consiguió un crédito para su auto un año después de que empezara a laborar en el hospital de zona. Los fines de semana pudo entrar a trabajar en un hospital particular muy cerca del fraccionamiento, y 3 años después pudo terminar de pagar su auto. Asimismo, adquirió una casa en el fraccionamiento Diamante, misma que gozaba y disfrutaba día con día. Aunque no la ocupaba mucho, las decoraciones que decidió implantar en su vivienda eran más que suficientes para darse cuenta de que amaba su hogar. Sí, estaba tan enamorada de su trabajo, de las cosas que había adquirido en tan solo 3 años. Sin embargo, cada noche cuando llegaba del trabajo y cómodamente tomaba asiento para degustar su taza de café caliente admirando la belleza y tranquilidad del anochecer en el fraccionamiento, algo pasaba por su mente. Se sentía incompleta, y es que anhelaba encontrar una persona con quien poder compartir risas, salidas a lugares de entretenimiento o simplemente alguien que la esperara con la cena para perderse entre sus brazos después de un largo día de trabajo. Pero los años pasaban y el amor que tanto anhelaba mi tía Betty cada vez eran más imposibles de cumplirse. Fue entonces cuando un 26 de febrero del año 2009, después de sentirse tan agotada y tener dolores abdominales y sangrados vaginales recurrentes, las sospechas que había tenido fueron crecientes. Fue al médico para una revisión y aseveró lo que había estado pasando. No podía tener hijos, y si no se realizaba una operación de urgencia para extirpar la matriz, era muy probable que un cáncer apareciera. Un 6 de marzo, la cirugía fue programada y después de 2 semanas de reposo volvió al trabajo. Retomó sus actividades para cubrir aquel dolor que la aquejaba. Sus sueños de tener una familia cada vez eran más nulos y las probabilidades de adopción no habían salido a su favor. Un 16 de marzo del mismo año se hizo un examen de rutina en sus senos, después de haber tenido algunos malestares. Cuando le entregaron su prueba, los resultados nuevamente no fueron buenos. El cáncer de mama había aparecido y era necesario someterse a tratamiento con quimioterapias para erradicar este. Un 26 de mayo terminó el primer periodo de las quimioterapias, pero el médico le dijo que el cáncer no se había erradicado, pero las células que estaban en su cuerpo ya eran menores, así que tenía una cirugía programada en agosto para extirpar uno de sus senos. La tía Betty siguió sus actividades de forma normal. Trató de no interrumpir su trabajo, aunque los dolores y efectos secundarios de las quimioterapias en ocasiones no la dejaban dormir. Su fortaleza era aún más grande y trató de no derramar ninguna lágrima sin darse cuenta de que todo el dolor emocional y físico que cargaba darían como resultado en algún momento poder quebrantarla. Un 6 de junio del año 2009, terminando de doblar turno, llegó a casa. Prendió el fuego de su estufa para calentar como solía hacerlo su taza de café y poder beber con él sus dolores. Sin embargo, aquella noche algo cambió. No degustó por completo aquella taza caliente de café, ni el humo que ésta emanaba apagaba sus miedos. No, aquella noche la tía Betty había llegado a su límite. A paso tranquilo se dirigió al baño y se observó al espejo. Su cara se encontraba demacrada. El cansancio en ella era notorio. Pensó por un momento en su vida y en todo aquello que había adquirido los últimos años. Había conseguido todo lo material que quería,
Había trabajado constante y duramente, pero se había olvidado por un momento de vivir, de amar, de sonreír. Observó una foto familiar que se encontraba en el espejo y fue ahí cuando no pudo más. Las lágrimas salieron de sus ojos como río desbordándose, como tormenta emanada fuertemente de los cielos. Ya no podía más. El silencio de su casa era perfecto para aquella escena tan desgarradora y para destruirse. Por un momento pensó en la muerte, y justo cuando aquellos pensamientos la agobiaron, recibió una llamada de Julio Conde, su hermano. Julio le platicó la situación que su hijo estaba pasando y del problema de salud que le habían detectado al mayor de sus hijos. La tía Betty pensó que era el momento necesario de conformar esa familia, de tener a una persona que la acompañara en sus días, en los que parecían ser los últimos. Siempre sabemos cuando la muerte nos acecha, y ella estaba segura de que en cualquier momento el abrazo de ese fúnebre esqueleto se haría presente. Le ofreció a mi padre Julio que ella cuidaría de mí, que haría todo lo necesario para que mi problema de salud mejorara, para que mi estabilidad emocional se neutralizara y sobre todo para que mis sueños se pudieran lograr. Debo admitir que parte de mis logros se los debo y siempre los deberé a mi tía Betty. En ese momento, la tía Beatriz cogió los botes de pintura que se encontraban en su patio trasero, armó la recámara que tenía arrinconada en su estudio y decoró el cuarto para que su sobrino pudiera tener esa tranquilidad en su casa. Pero eso no fue todo. Al día siguiente fue al notario para poner a mi nombre todas sus propiedades que había adquirido sin que yo lo supiera. La tía Betty pudo dormir esa noche feliz. Y aunque los dolores físicos estuvieron presentes, sabía que había hecho algo bueno al bendecir una vida. Esperó con ansias mi llegada. 17 de julio de 2009. Me levanté muy temprano aquel día. Los rayos del sol se colaron por mi ventana avisándome que un nuevo día estaba por comenzar. Recordé los planes que tenía. Yo y mis nuevos amigos habíamos planeado una pequeña reunión en la casa de mi tía Betty. Le había pedido permiso, así que era cuestión de que mis amigos llegaran con su platillo para iniciar aquella reunión que nos entrelazaría aún más. También sabía que no era un día favorable, pues hace 4 años el inicio de mi infierno había comenzado. Hubiera preferido ahogarme en mi depresión, pero cogí todas las fuerzas posibles para hacer de aquel día el mejor. Me había tocado hacer un pastel de chocolate. Saqué todos los ingredientes para comenzar. El timbre de la casa sonó retumbando en mis oídos. Al abrir la puerta, mis ojos se deslumbraron ante la presencia. «Hola, Aroni, ¿cómo estás, flaquito?», dijo Chris. Cuando pronunció aquel sobrenombre quedé perplejo y mi corazón se iluminó notablemente. Respondí temeroso. «Hola, llegaste muy temprano. Aún no termino de preparar el pastel. Es más, ni siquiera he comenzado». «No te preocupes, decidí venir antes y ayudarte. Tengo algunos problemas que me aquejan y no quería estar en casa», dijo Chris. Fue increíble cómo Chris había abierto su alma y corazón en tan solo un mes. Me había confesado bastantes cosas en tan poco tiempo. Me confesó aquellos problemas que lo aquejaban y lo difícil que era vivir solo. Sus padres se habían ido a Canadá y decidieron que era momento de que él se independizara. Claro, aunque todavía mandaban el dinero necesario para sus gastos. También me confesó acerca de su homosexualidad. Aquella confesión había aumentado considerablemente mis impulsos por no matar el gusto que le tenía y quizá la oportunidad de enamorarlo, aunque era un estúpido por pensar en un noviazgo cuando no debía tenerlo. Creo se había sincerado del todo. Mientras me contaba cada anécdota y secreto de su vida, la sonrisa y su voz que emitían me deslumbraban. Me hacían darme cuenta de que quizá eso ya no era un simple gusto o una atracción física. Un cariño crecía, pero no quería quedar como idiota y confesarle algo que quizá no podría lograrse. Además, me había hecho una promesa,
Fue entonces que mi alma me impulsó a contarle el mayor dolor de mi vida, aquel que había destruido mi inocencia. Observé la taza de café que bebía y aún quedaba suficiente para revelar aquel acontecimiento devastador. Cogí las fuerzas necesarias y sin pensarlo, lo tomé de la mano para decirle: «¿Sabes? Agradezco mucho tu sinceridad y creo que me has inspirado para hacerlo yo contigo. Es algo difícil, pero te lo contaré. Puedes hacerlo, no temas, aquí estoy yo para apoyarte, chaparro», me dijo. Sus palabras hicieron que volviera a sonreír. Mis ojos se inundaron de lágrimas y comencé a narrarle aquel infierno que me había destruido. Naomi y Mahlon habían quedado de verse en un parque 30 minutos antes para llegar a la casa de la tía Betty. Su estilo extravagante de Naomi captaba la vista de todas las personas, pero lo que ella quería era captar la atención de aquel chico del cual estaba enamorada. Para aquel día, cogió sus mejores prendas y roció su mejor perfume para atraer aún más a Mahlon. Ella anhelaba poder iniciar su romance con él. Cuando volteó, ahí estaba, con una playera de tirantes que hacía notar sus tonificados brazos, un short que atrajo la mirada de Naomi al observar sus piernas masculinas. Naomi sonrió y cuando Mahlon se acercó, ambos se dieron un beso en la mejilla. «Te ves muy hermosa y hueles muy rico», dijo Mahlon. «Y igual tú te ves sexy. Pensé que tardarías más», respondió Naomi. «No, estaba ansioso por verte. Traje algunas cervezas para que las bebamos en casa de tu amigo», agregó Mahlon. «¿Te parece si nos vamos?», dijo Naomi. «Claro, aunque quiero hacer una pequeña desviación y platicar un rato contigo. Aún hay tiempo, ¿no?», concluyó Mahlon. Y así fue como aquel par de enamorados dieron una vuelta en aquella tarde calurosa, y así poder estar más tiempo a solas. Y vaya que era una tarde muy prendida. El objetivo de Naomi marchaba bien, el de Mahlon mucho mejor. Ambos compartieron anécdotas de días pasados y recordaron potencialmente aquel día del campamento en donde se besaron. Fue entonces cuando se detuvieron en un pequeño parque donde la cantidad de gente que lo atravesaba era nula. Al no poder resistirse ante los encantos de Naomi, Mahlon dio pie al fuego que lo recorría. Presurosamente tomó su cintura para después pegar sus labios con los de ella. Aquel beso fue tan pasional que se olvidaron que existía un mundo. Solo estaban ellos comiéndose a besos que encendieron el erotismo de cada uno. Ambos mordieron sus labios, lo que excitó aún más a Mahlon. La arrinconó a la pared cerca de un árbol para deslizar su mano detrás de sus glúteos. Naomi recorrió su fuerte espalda sintiendo los tonificados brazos de aquel chico de tez morena. Sin limitarse, se dejó llevar para sentir aquellos glúteos masculinos que deseaba fueran suyos. Ambos desearon estar en un espacio íntimo para desnudar su alma y cuerpo, entregarse al placer carnal de la juventud, sentirse fusionados cuerpo a cuerpo. Pero Naomi también quería entregar sus sentimientos y dar inicio a un noviazgo. Sin embargo, la prioridad de Mahlon no era la misma. «Me gustas mucho. Desde aquel día del campamento, tus besos me hicieron sentir especial. Siento que podríamos tener algo muy bonito», dijo Naomi. «Quizá no sea el momento, pero debo admitir que tus besos me prenden demasiado. Quisiera comerte toda», dijo Mahlon mientras la seguía seduciendo a besos. Al parecer, aquella respuesta no gustó a Naomi. ¿Acaso era una especie de cerillo para prender? ¿Una chispa para provocar un incendio? Apartó a Mahlon de su lado para después calmar su ira con una bofetada en su chico amado. Mahlon no supo cómo responder y con el cuerpo de su mano sobó su mejilla, pero al parecer eso era una escena de masoquismo. Naomi estaba confundida. Su enojo era evidente, pero las ganas de seguir comiéndose a Mahlon eran fortuitas.
Después de abofetearlo, lo tomó bruscamente de su cuello negro lacio y volvió a unir sus labios con los de él, mordiéndolos, sintiéndoles, deseando que estos labios pudieran explorar cada parte de su cuerpo femenino. Pero era evidente, mientras Naomi quería un noviazgo, Mylon solo quería satisfacer sus necesidades. Naomi se detuvo y enfurecida apartó nuevamente a Mylon de su lado, diciéndole que se apuraran o llegarían tarde. Mylon supo que aquel inicio de una gran pasión había terminado por sus comentarios malintencionados y solo se dispuso a seguir a Naomi. Abril dio un sorbo a su botella de cerveza. Un problema la estaba atormentando. Vertió un poco de sal a su guisado y se preparó para ir a la reunión que habíamos acordado. Antes de irse limpió sus lágrimas con el torso de su mano y recordó lo difícil que habían sido los últimos meses. La separación de sus padres la atormentaba y su refugio en el alcohol cada vez era más fuerte. Sin embargo, trataba de mantenerse en pie y mostrar la mejor sonrisa, ya que sabía que los días cerca de sus amigos los tenía contados. La separación de sus padres la habían obligado a tomar la decisión de irse a estudiar fuera en el semestre que comenzaba. Degustó aquel guiso que había preparado con alegría. Cogió de su cuarto una mochila y en ella metió 4 botellas de cerveza bien fría. Sabía que esta reunión era única y la quería disfrutar al máximo. Volvió a revisar su rostro para borrar todo signo de emoción negativa y se dispuso a ir a su objetivo. La vida de Abril no había sido fácil. Se había enfrentado a muchas situaciones a su corta edad. El tratar de encajar a una sociedad con la cual no se sentía identificada, aparentar llevar una religión que desde el principio despreciaba y que sus padres la habían obligado a seguirla, por lo que quizá decidió tomar el camino de los vicios. Al salir de su casa, se dibujó en su mente el chico con el cual había perdido su virginidad, y su nombre apareció en el cielo: Eduardo. El amor que le tenía a Eduardo era inmenso, pero sus padres habían terminado con todo ese amor al separarlos. La vez que hizo el amor con él fue especial, única, como todas las primeras veces. Me hubiera gustado decir lo mismo en ese entonces. Ella sabía que Eduardo regresaría y podrían arreglar las situaciones pendientes y quizás en una diminuta oportunidad podrían retomar su amor. Se prometió esperarlo hasta el final de sus días. Sabía que era una promesa absurda, pues a esa edad los amores no siempre son definitivos y los planes cambian. Pretendemos cambiar a cada rato nuestras decisiones y eso es lo que la habían orillado a cambiar de escuela ya casi 3 veces y no pasar del tercer semestre de preparatoria. Pero estaba decidida, así que como una chica fuerte caminó con destino a la casa de la tía Betty. Disfrutaría al máximo aquel día. Mientras visualizaba a su alrededor, sus emociones eran oscuras. Una lágrima emanó de su ojo color miel y nuevamente la limpió. Observó el hermoso cielo azul y escuchó los pájaros cantar para después dibujar una sonrisa y llenarse de emociones positivas. Recuerdo el abrazo de Christian como si hubiera sido ayer. Fue tan fuerte, intenso y pasional. Me susurró al oído que contaba con todo su apoyo. Su aliento entró en mi ser y me di cuenta de que el gusto había pasado a un enamoramiento. Necesitaba más a frecuencia esos abrazos, esa mano amiga que me dijera que todo estaría bien. Un impulso aquel día me obligaba a besarlo, pero no lo hice. Sabía que no debía hacerlo o mi amistad con él se rompería, pero acepté su abrazo. Lo sentí. Sentí su piel a través de su ropa, su respiración. Pero ¿cómo seguía pensando de esa manera? ¿Cómo pensar que estaba enamorado y permitirme sentir lo que en ese momento estaba sintiendo? No debía romper mi promesa. O tal vez sí. Me exalté por un momento al recordar que en mi cuarto tenía una marca que no estaba dispuesta a olvidar. Así que me despegué de sus brazos para sonreírle y disculparme por lo idiota que me veía llorando. Él sonrió. Aquella sonrisa me fascinó y nuevamente pronunció con aquellos labios rosados que podría confiar en él y que estaría conmigo para siempre. Porque los amigos hacían eso.
Debo admitir que en ese momento me destrocé. Tenía su amistad, aunque tal vez no era lo que quería. Nos quedamos mirando fijamente y el tiempo pareció ponerse lento. Muy lento, como cuando ingieres alguna droga y te hace pensar en un futuro lleno de posibilidades. Esperaba un beso que sabía no iba a pasar. En ese momento ya no sabía qué podría pasar. El timbre de mi puerta sonó y nuestras fugaces miradas volvieron a la realidad. Con paso apresurado me dirigí para abrir la puerta. Del otro lado, Naomi y Mylon no se veían muy bien. Parecían enojados o incómodos, pero no presté mucha atención. Cuando iba a cerrar la puerta, un grito me hizo detenerme. Abril, corriendo con aquellos tacones cafés, me decía que la esperara. Fue lo que hice. Ahora estábamos completos, dispuestos a formar una familia, a entrelazar nuestros lazos de amistad y jurarnos un apoyo eterno. Mylon y Naomi sacaron de una mochila las bebidas embriagantes que iniciarían nuestro pacto. Naomi tomó la palabra. Propongo que cada uno diga una palabra, y así sellemos este pacto y empecemos con esta reunión. Gracias por invitarme. Sé que Aroni es nuevo en este círculo, pero quiero que sepas que eres aceptado. Bienvenido al vecindario y a la familia amistosa de los locos. Espero que vivas grandes aventuras. Y sabes, muchos de nosotros tenemos máscaras. Aparentamos ser quienes somos, pero no es porque queramos. Simplemente no es fácil mostrarnos tal cual a pesar de ser muy cercanos. Por miedo al rechazo, al juicio. Espero eso no pase y cualquier situación que nos aqueje tengamos la confianza de decirla, me dijo Mylon. Las palabras de Mylon fueron muy acertadas. A pesar de tener un mes de conocerlos y ellos más tiempo, aún había algunas cosas que no nos decíamos por ese miedo. No estábamos listos. Tampoco sabíamos si podríamos confiar al 100% unos con los otros. Gracias, Aroni, y bienvenido. Recuerda que en nosotros puedes encontrar una gran familia, dijo Abril mientras daba un sorbo a su cerveza. Gracias, Flaquito, por prestarnos tu casa para esta reunión. Aquí estaré yo y todos para ti, agregó Chris. Las palabras de Chris me dejaron asombrado, pero también se incrustó en mí un brillo, una pequeña esperanza. ¿Por qué no podía sacarlo de mi cabeza? ¿Era amor o solo una tonta ilusión? Esa y más preguntas segregaron mi mente, pero no tenía respuestas en ese momento. Solo agradecí por dejarme ser parte de aquella familia, ya que años atrás no tenía amigos, simplemente estaba solo. Y cuando mi infierno apareció, la situación se volvió peor. Pero poco a poco me estaba liberando. Era el principio. Después de ese discurso nos dispusimos a disfrutar de la reunión. La música sonaba a un volumen moderado y conforme el tiempo avanzaba la cerveza hacía efecto en nuestra sangre. Cabe mencionar que nunca había tomado alcohol, así que debo decir que los mareos aparecieron rápido. El tiempo pasó y en cada momento platicaba con ellos. Más tarde, la aparición de Chris fue nula. La noche había caído y Mylon se había encargado de traer más cerveza. Salí a observar la noche y darme cuenta de que por un momento me estaba sintiendo feliz, contento, lleno de alegría. Todo cambió cuando vi a Chris besándose en la esquina de mi casa con un chico muy atractivo, por cierto. Andrés Estrada, mejor conocido como Andy. 18 años, complexión delgada semiatlética. Practicaba natación, pero su mayor pasatiempo era organizar fiestas y en ellas sentirse el centro de atención. Vivía en la cerrada Altavista, en la misma donde Chris residía. Era el chico más popular de la escuela, del vecindario y el más deseado por todos. Sin duda alguna era homosexual. Vivía con su madre, ya que 3 años atrás su papá los había abandonado. La vestimenta de este chico era incluso más extravagante que la de Naomi, colorida, pues su objetivo era impactar a todos y a todas. No parecía ser la clase de persona con la que quisieras una enemistad. Obviamente algo tenía que ver con Chris para haberlo besado. Tenían una relación que estaba pasando por problemas. Debo admitir que a pesar de mi ilusión rota, traté de comenzar una amistad con aquel chico de piel apiñonada. Una vez más me equivoqué. Andy sería la persona más antagónica en esta historia.
Su autoestima era súper elevada y si él quería podría destruir a las personas o hacerlas a su conveniencia. Después de todo, Chris no había sido tan sincero conmigo. 20 de julio de 2009. Era un lunes por la mañana cuando me tocó ir a mi cita médica para la revisión de mis riñones. Pensé por un momento la estupidez que había hecho días atrás al beber alcohol, pero lo necesitaba. Aquel día también pasaría una visita con el psicólogo, pues la tía Betty consideró que era necesario. Mis pensamientos divagaron en el infinito y lo desconocido. Recordé lo que Mylon había dicho. Si hablamos de máscaras, no necesariamente se refiere a las que se utilizan en disfraces. Existen otro tipo de estas que están impregnadas al ser humano y dependiendo de la situación se utilizan para ocultar una emoción. Algunos utilizan una máscara de amor para disfrazar sus deseos carnales. Para otros, en algunos momentos es necesario utilizar la máscara de la valentía. De esta forma no darían a conocer el temor que los mataba por dentro. Hay quien utiliza la máscara de la alegría para no demostrar que la lejanía de sus seres queridos y el derrumbe de un amor lo están matando. En aquel día utilicé otra de mis máscaras, para que en mi rostro no se viera el dolor de los recuerdos, ni el sabor de la decepción. Quizá te preguntes, ¿qué máscara estás utilizando en este momento? ¿O es que acaso nunca has usado una?